Y bueno, bienvenidos todos los que nos visitan por primera vez, por segunda vez, y los que somos parte de esta familia. Que el Señor nos bendiga en la meditación de su palabra y que sea de edificación para todos. Como ustedes saben, claro, de pronto ustedes dijeron, no, hoy van a predicar sobre el Día de la Madre. No, nosotros llevamos una serie aquí en la iglesia. Entonces, vamos en lo que la serie nos lleva. Y hoy vamos a hablar sobre el servicio en tiempos de crisis. Y estamos en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Para nadie es un secreto que estamos viviendo en tiempos de crisis, ¿cierto? Hay muchas situaciones que nos generan ansiedad e incertidumbre. Hay crisis a nivel económico, todo ha subido, la inflación, a nivel social, a nivel político, y ni qué hablar de la decadencia moral. Y cuando hay crisis, hay varias formas en las que uno puede responder ante la crisis. No es que no tengo... Hay varias formas en las que podemos responder frente a la crisis, ¿cierto? Una de esas respuestas, la respuesta natural es sálvese quien pueda, ¿cierto? Cada cual mira por su propio bienestar y uno dice, bueno, yo desde mi trinchera me salvo a mí mismo, ¿cierto? Podemos decir también, bueno, cada quien verá. A mí no me interesa lo que pase con otros ni cómo salen de la crisis. En medio de la crisis uno puede optar también por victimizarse. Pobre de mí, es que nadie sufre como yo, y ahora ¿quién podrá ayudarme? ¿Cierto? O podemos llenarnos de negación. Yo no veo crisis. Usted ve crisis, yo no veo crisis. Crisis por todo. O sea, la crisis nos está llegando al cuello y uno puede también enfrentar la crisis a través de la negación. Yo no veo crisis, yo no sé qué está mal. No entiendo por qué se escandalizan. O en medio de la crisis uno puede tomar una actitud de juicio. Todo esto pasa porque es que si ve, usted es muy malo. Lo cierto es que a menos que nosotros seamos una organización sin ánimo de lucro, o sea, una charity, nuestra actitud frente a la crisis no va a ser de servicio. No va a ser el servicio lo que va a caracterizar nuestra actitud frente a la crisis, porque servir significa pasar por encima de mis propias necesidades para darme al otro, ¿cierto? Servir requiere amor sacrificial, y cuando uno está en crisis, uno generalmente está ensimismado y no está pensando en qué puedo dar, antes qué me pueden dar a mí, ¿cierto? Y Pablo, entonces, en su carta, introduce este tema del servicio como respuesta a la crisis. Nosotros, en lo que hemos venido estudiando de la primera carta de Pablo a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo cómo debe dirigir la iglesia, la casa de Dios. En otras palabras, yo no puedo llegar a abrir la iglesia, hacer lo que me dé la gana como si esta fuera la sala de mi casa, sino que el Señor en la palabra ha dejado instrucciones sobre cómo se debe manejar y administrar la iglesia. Hace 8 días Jimmy estuvo compartiéndonos sobre el rol de los ancianos. Pablo ha venido hablando sobre algunas cosas, le ha dicho a Timoteo que se aferre a la verdad, que no se desgaste en vanas discusiones, que pelee la batalla de la fe. Le ha venido hablando sobre la importancia del liderazgo, los pilares de la comunidad, hablando sobre el rol de los pastores, y luego va a hablar sobre el rol de los diáconos. Y uno dice, ¿eso qué pastilla es? ¿Cierto? No, ese es un rol dentro de la comunidad, y ahí vamos entonces a estar meditando el día de hoy. Dice Pablo, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
Y de pronto usted se va a preguntar en el sermón y va a decir, bueno, ¿y eso a mí en qué me edifica en estos momentos de mi vida? Bueno, que es que usted viene aquí y usted confía su vida espiritual al cuidado de la comunidad, ¿cierto? Entonces es importante saber que estamos en una comunidad donde las cosas se están haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y porque a veces no le prestamos atención a estas cosas, pero entonces cuando viene un colapso moral del liderazgo de la iglesia, eso tiene repercusiones para todo el mundo. Porque a todo el mundo le toca salir de aquí, buscar otro lugar, porque los cimientos de la iglesia no estuvieron puestos como debieron haber estado. Entonces, por eso esto es importante lo que estamos hablando. Cómo debe administrarse y organizarse la iglesia. Es interesante que la lista de requisitos que Pablo hace para los diáconos aquí es la misma que hizo para los ancianos. La diferencia es que los ancianos deben ser aptos para enseñar, mientras que los diáconos no necesariamente están dedicados a la enseñanza de la palabra. O sea, los diáconos sirven con las manos y los ancianos sirven en el ministerio de la palabra. El término diácono significa servidor o ayudante. Y en el lenguaje común significa eso. Por ejemplo, en ese relato cuando dice que Jesús convirtió el agua en vino. ¿Sí se acuerdan que entonces que los ayudantes del que probaba las cosas, esa palabra ayudantes de él es diáconos? O sea, esa es la palabra diácono. Los ayudantes de él son las personas que ayudan, son servidores, ayudantes. Un diácono es un líder de equipo dentro de la iglesia que se encarga de servir a la comunidad y ayudar en la administración y la organización. O sea, aquí en la iglesia hay muchas personas que sirven, pero no todos sirven como diáconos o líderes de equipo o de ministerio, ¿cierto? Esas personas que están al frente de un equipo. Y todos, ancianos, diáconos y la comunidad en conjunto, cumplimos la misión que Dios nos ha encomendado: proclamar el evangelio y hacer discípulos de Jesucristo, que no se reduce exclusivamente al ministerio de la palabra, sino que también tiene que ver con la forma en la que nos amamos y nos cuidamos de manera práctica. Orar unos por otros es servicio. Escuchar con paciencia a un hermano que está sufriendo, eso no es fácil, y eso es servicio también. Llevarle comida caliente a alguien que está enfermo o ha perdido su trabajo, eso es servicio. Exhortar a un hermano que está como despistado, eso también es servicio. Todas estas acciones implican el amor sacrificial de la comunidad, implica invertir de lo que tenemos y somos por el bienestar del otro. Es curioso que en este texto se mencionan los requisitos también para las mujeres. Y hemos dicho que Dios llama de manera puntual a un grupo de hombres para que se entreguen por la congregación y le den el frente a los asuntos, pero con los diáconos vemos nosotros aquí que hay varios requisitos para las mujeres que van a ser diaconisas, y en Romanos 16 se habla de Febe, y se dice que es diaconisa en Cencrea, quien parece ser que transportó la carta de Pablo a los romanos. Entonces, en la comunidad hay muchas personas que sirven, y dentro de esas personas que sirven hay personas que lideran esos grupos de personas que sirven. Por ejemplo, la hermana Eliana sería una diaconisa, de acuerdo a esto. Las personas que están al frente de un ministerio particular, entonces es lo que de un área de servicio que nos ayuda con la administración o logística. Esa es la función de un diácono dentro de la iglesia. En Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7, encontramos un grupo de líderes que, aunque no se les llama directamente diáconos, cumplieron una función similar, y quiero que me acompañen a ese pasaje. Ese es un pasaje conocido, dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, ¿qué surgió? Surgió una queja. Surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas, ya ven ahí, ministerio práctico, sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación,
llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, lo primero que encontramos nosotros aquí es que el servicio en la iglesia no se enfoca en un solo frente. ¿Cierto? Vemos aquí, y es interesante porque en Hechos, vemos nosotros, antes de llegar a Hechos capítulo 6, han estado pasando varias cosas en la iglesia en Hechos. Capítulos 1 al 3, la iglesia se extiende, la palabra se va extendiendo, pero en Hechos capítulo 4 encontramos nosotros persecución. Los apóstoles son encarcelados y amenazados, y la forma en la que ellos enfrentaron esa situación de persecución fue a través de la oración y la perseverancia. Luego en Hechos capítulo 5 aparece otro problema para la iglesia. O sea, el primer problema es la persecución. Tenemos que poner nuestro propio pellejo por Jesucristo, la persecución. ¿Y cómo enfrentaron eso? Oración y perseverancia. Hechos capítulo 5, segundo problema, Ananías y Zafira. Le mienten al Espíritu Santo y caen muertos. Ese problema de pecado que se introduce dentro de la iglesia se soluciona a través de la disciplina divina. Entonces, persecución, oren y sean perseverantes. Hay asunto de pecado en la comunidad, entonces o disciplínese o Dios lo va a disciplinar divinamente. Bueno, no sé si divinamente, pero cierto que el Señor lo va a disciplinar, y esto fue lo que ocurrió dentro de la comunidad. Dios limpió la iglesia en ese caso de Ananías y Zafira. Y en Hechos capítulo 6 vemos otro problema. ¿Y cuál es el problema? Pues que la iglesia está creciendo. Y uno pensaría, ¿cómo que eso es un problema? Claro que es un problema. La iglesia está creciendo y la solución entonces es establecer el liderazgo de la iglesia para que no haya lugar a la queja y a la murmuración. Con el crecimiento llegan problemas. Y las viudas de los judíos están diciendo que ellas están siendo desatendidas. La iglesia está creciendo y el pastor no está aquí. El pastor anda viajando. No tiene tiempo para estar con nosotros. Y entonces la queja, aquí en este pasaje, nos debe recordar por qué el pueblo de Israel se desvió por 40 años sin llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por queja, ¿se acuerdan? Por eso le encontraron algunos fastidiosos todos estos versículos que leyó Daniel, pero es la historia de un pueblo que no llega a cumplir la misión porque la queja los desenfocó del propósito de Dios. La murmuración. Ay, pero nos vas a dar espada entonces todos los días. Ay, pero nos va. Y la queja no permitió que el pueblo cumpliera su propósito. 40 años dando vueltas en el desierto. Los discípulos saben que este asunto puede desviar a la iglesia también. Y a nosotros como comunidad la queja también nos puede desenfocar. Nosotros tenemos una misión y es ser una familia en Cristo que proclama el Evangelio de Jesucristo aquí en Londres. Y estos temas que estamos viendo aquí son delicados, porque predicar el Evangelio es crucial para nosotros. Pero también es importante cómo nosotros estamos mostrando el Evangelio a través de nuestro amor sacrificial a los hermanos. Por ejemplo, en Primera de Juan se nos dice que el que ve a su hermano en necesidad y no hace nada por él, ¿cómo puede el amor de Dios estar en él? O sea, en Primera de Juan dice, si a Dios nadie lo ha visto, la manera en la que el amor de Dios se hace palpable para la gente es a través de la comunidad de la fe. Entonces la predicación del Evangelio es vital, pero también debe ir acompañada del cuidado y el amor sacrificial que caracteriza al pueblo de Dios.
Y eso es lo que está aquí en medio de esta situación. Muy probablemente algunos de la comunidad dijeron, ¿y para qué se necesitan 12? No, que algunos de ellos se dediquen entonces a repartirle la comida, ¿cierto? A repartirle la comida a las viudas. Y por eso en el versículo 2 dicen, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es que sea un trabajo inferior, sino que esto iba a desplazar el ministerio de la palabra, que es una función específica de los apóstoles en ese momento, y por eso vimos en Timoteo, es una función de los ancianos de la iglesia, dedicarse a preservar y a proclamar la palabra. La forma en la que esta crisis se resolvió no fue orando más, porque a veces uno dice, cierto, no, pues se están quejando, vamos a meternos en ayuno, o vamos a predicar más de que no murmuren. Pero lo que vemos nosotros es que la forma en la que este asunto se resolvió fue organizando el liderazgo dentro de la iglesia. Yo no sé si ustedes se han preguntado por qué a veces en una comunidad puede haber buena enseñanza, pero mucha pasividad dentro de la iglesia. Y esto explica la importancia de los diáconos dentro de la iglesia. Si nosotros no tenemos líderes siervos, o sea, diáconos, la gente no se va a involucrar porque no van a haber modelos de servicio que son más cercanos a ellos que quienes están enseñando. Es decir, la gente puede decir, no, pero si la hermana Astrid está sirviendo doquier, o si el hermano Jovar está haciendo esto en la iglesia, yo también puedo. O sea, pareciera que ustedes pensarán tal vez que la vida de uno es perfecta, y no, nosotros somos necesitados de la gracia de Dios, tenemos nuestras propias batallas y todo el asunto, pero a veces la gente ve una distancia enorme entre los que estamos enseñando y la vida ¿cierto? Yo es que para yo poder servir en esto tendría que ser como el pastor Oscar. Y por eso los diáconos cumplen esa función. Hay un cuadrito por ahí, hay una tabla, que por eso, no sé si está, creo que sí está en la diapositiva, pero hay una tabla en donde tenemos, por un lado, la enseñanza, tenemos los voluntarios o los servidores, y en el medio tenemos a los líderes siervos o diáconos, que están animando a la gente al servicio, que están, qué necesidad hay, cómo le puedo servir, cómo le puedo ayudar. Entre la enseñanza y los voluntarios o los servidores están los diáconos, que son las personas que dinamizan todo este asunto de la iglesia, los líderes siervos. ¿Por qué esto es importante? Porque la iglesia es una familia. Nosotros somos una familia. Esta es la casa del Dios vivo. Y su servicio dentro de la iglesia o su pasividad nos afecta. O sea, su servicio y su involucramiento dentro de la familia de Dios o su no involucramiento nos afecta para cumplir la misión de Dios. Porque la misión de Dios no la puede cumplir una sola persona. Porque Dios llamó a un pueblo para que cumplamos la misión. Porque todos tenemos dones distintos, pero también todos tenemos experiencias de sufrimiento diferentes. Y a través de los dones que tenemos y el sufrimiento que hemos experimentado, estamos mejor capacitados para conectar con ciertas personas. Y por eso el cumplimiento de la misión es tarea de todos. Pero claro, estamos viviendo a nivel de la cultura, de la sociedad, un tiempo de crisis. Y es difícil uno enfocarse en el servir a otros cuando está pasando por crisis. Porque lo más fácil es victimizarse o negarse de que hay realidades que están ocurriendo, o pensar yo tengo demasiado sobre mí para pensar en que voy a servir a otras personas. Y por esa razón lo que vemos es poco interés en dar más de lo que ya estamos dando a nivel de nuestra vida, de nuestras relaciones, en el servicio al Señor.
Pero como familia y como pueblo de Dios, todos necesitamos la participación de todos para que el reino pueda extenderse. Entonces hemos visto que el servicio tiene distintas caras, tiene distintos frentes, no es solamente la predicación es vital y le da dirección a todo lo que ocurre dentro de la iglesia, pero hay otras necesidades dentro de la comunidad que se pueden desarrollar y que estamos llamados a hacer como iglesia. Pero lo segundo es que estas necesidades surgen también del interior de la misma iglesia. A veces uno tiene la tentación de copiar lo que hacen otras iglesias. Surgen ideas como, no, vamos a nombrar un diácono como jefe de parqueo. Porque yo estuve en una iglesia y tenía un chalequito lo más de bonito, el jefe de parqueo de esa iglesia, y no, se ve súper chévere y deberíamos aquí nombrar, pero resulta que a la iglesia solo llegan 2 carros y el resto de la gente llega a pie. Entonces, esa no es la necesidad que tiene esta comunidad. Las oportunidades de servicio responden a las necesidades puntuales que surgen dentro de la misma comunidad. En la iglesia primitiva es un tema de las viudas. Hay muchas viudas, no hay beneficio del gobierno. Entonces, como no hay beneficio del gobierno, no estaban viviendo en Londres, que usted lleva su solicitud y le dan casa y le dan comida y le dan de todo. Entonces, la gente estaba vendiendo sus propiedades dentro de la iglesia, trayéndola a los pies de los apóstoles, para de ahí comprar comida y alimentar a las viudas dentro de la comunidad. Esa es la necesidad que está ocurriendo dentro de la iglesia. Puede que en nuestra iglesia no haya viudas, pero sí de pronto muchos adultos mayores, o una población de sordos, o un grupo de universitarios, o muchos jóvenes con problemas mentales. Y eso nos va a dar a nosotros, nos va a marcar el ritmo de hacia dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos. Por eso es que la tarea de los diáconos es diversa, porque cada comunidad tiene sus propias necesidades. Pero hay un tercer elemento en lo que hemos visto en Hechos y también en Primera de Timoteo. Y es cómo fueron estas personas escogidas. Hay un énfasis en el carácter. No sé si se dieron cuenta. O sea, el énfasis mayor está en el carácter. Por ejemplo, aquí dice hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y uno dice, ay, pues esta gente sí es picky. ¿Y para qué necesita uno estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría para llevarle comida a una viuda? Claro, es que detrás del plato de comida viene ahí si le contara cómo ha pasado mi día. Yo he estado tan sola y tan aburrida. Yo me he estado preguntando yo qué hago aquí. Yo esto y lo otro. Y ahí se necesita entonces no solamente porque la comida es una cosa, pero ahí usted va a tener que dar un consejo a esa persona que lo va a escuchar y no puede ser según su opinión, sino según la sabiduría de Dios. Entonces, por eso el carácter es muy importante, hermanos, y no hay cosa más difícil que uno acompañar por un tiempo prolongado a una persona que está sufriendo. Lo sacan a uno de quicio. Y se necesita uno estar muy lleno del Espíritu para escuchar pacientemente y escuchar y volver a escuchar. Y volver a escuchar lo mismo, y volver a escuchar lo mismo, y volver a escuchar. Y tener el amor de Cristo manifiesto en ese contexto. Por eso es que es mucho más, el carácter es lo que sostiene nuestro servicio. Es el carácter. Más que en habilidades administrativas, enfoca el carácter. Y hay varias preguntas que resumen la lista que Pablo menciona aquí. ¿Es esta persona honorable?
¿Es esta persona genuina? ¿Tiene esta persona dominio propio? ¿Es esta persona un dador sacrificado? ¿Está esta persona dedicada a la palabra? ¿Es esta persona fiel? No perfecta, pero fiel. ¿Está esta persona honrando a Cristo en su hogar? Y vemos aquí que la iglesia confirmó por medio de la imposición de las manos el servicio de estas personas en la comunidad. Volviendo a este tema de por qué el carácter es importante. Yo no sé si a usted le ha tocado ser atendido por un funcionario público con mal carácter. ¿Sí les ha tocado? Eso es una cosa horrible. Porque aparte de que uno tiene su problema y que quiere que se lo resuelvan, uno encontrar personas con mal carácter, refunfuñones, quejambrosos, groseros, con mala actitud, uno no ve la hora de que le pongan el sello y uno irse, ¿cierto? Y hay gente que lo atiende a uno y uno se demora ahí en la taquilla, porque qué deleite hablar con la persona, ¿cierto? Nosotros cuando fuimos a registrar a Martina al consulado colombiano, voy a hablar bien, tranquilos. Nos tocó una señora, nos demoró 1 hora. Y la niña, ¿cómo está? Y que, necesita esto, mire, escríbale a esta abogada que el consulado le responde. ¿Y qué más necesita? Cuénteme pues que yo estoy aquí para... Gente agradable, gente que vive la vida con vocación, gente, ¿cierto? Y si eso lo necesitamos allá afuera, mucho más aquí dentro de la comunidad. Porque las personas que el Señor llama a ser parte de su pueblo son lo vil, lo menospreciado, ¿cierto? Personas que venimos quebradas, necesitadas de un abrazo, necesitados de escuchar una palabra, necesitados de una comunidad que camine con uno, y lo que uno menos quiere es encontrarse al llegar a la iglesia una persona de mala cara, con mala cara, ¿cierto? Una persona, pero rápido, pero por aquí, ¿cierto? O sea, y uno dice, uy, Dios mío, pero yo vine porque necesitaba que a través de esta persona que me reciba yo pueda encontrarme con el Señor. ¿Sí ven por qué el carácter es tan importante? Y es súper importante, hermanos, porque nosotros no todos salimos de buenas pulgas cuando salimos de la casa. Que se demoró, que se no sé qué, y sale uno a veces, ¿cierto? Y llegar a servir con buena actitud. Por eso el tema del dominio propio en las preguntas. Porque independientemente de si dormí 3 horas, 4 horas, mis sentimientos y mis emociones no pueden condicionar mi comportamiento y mi servicio a los demás, sino que yo debo tener dominio propio. Entonces, por eso, la importancia del carácter, porque finalmente el carácter es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Es por eso que quienes sirven en la iglesia no se pueden escoger a dedo. Usted. O es que hay un lugar vacío, entonces venga, hágalo usted. Nosotros desde que se fue Valeria, sin batería. No, que por ahí hay gente que viene, ¿y esos quiénes son? Porque no estamos hablando aquí que el carácter. Entonces, que no hay a capela. Porque no se trata de, no es que el stage, hay que tener el stage. No, es que esto va por otro cuento, esto va por otro lado. Esto es la casa de Dios, la reunión del pueblo de Dios para la adoración de Dios, la exaltación de Dios y la edificación de nosotros, su pueblo. El tema del carácter que prima por encima de todo lo demás. Y prima porque los que somos servidores, sabemos que nuestro hermano, aquel que viene a la iglesia, es otro miembro del cuerpo de Cristo
en quien mora el Espíritu de Dios. Y por eso yo, una persona en la que mora el Espíritu de Dios, no la puedo tratar con los pies, sino con las manos, ¿cierto? Con la honra y dignidad que se merece, porque la persona es hecha a la imagen de Dios y en esa persona mora el Espíritu de Dios. Pero también tenemos nosotros y es que en la comunidad no hay nada que sea de menor importancia, desde el que predica hasta el que limpia las sillas. Bueno, aquí no hay sillas que limpiar, pero organiza. Cumplimos un rol importante en el servicio. Yo pensando en esto, pensaba en cómo nuestros dones llevan a que la comunidad florezca, ¿cierto? Pero nuestro carácter puede destruir la iglesia. Los dones, no es que como predica de bonito, la iglesia crece. Pero un hueco, una grieta en el carácter, en una semana acaba la iglesia. Y por eso Pablo está enfatizando tanto la importancia del carácter. Cae un pastor moralmente en infidelidad y se acaba la iglesia. ¿O no? Ustedes van a decir, no, siga predicando, tranquilo que nosotros pasamos página. No. ¿Sí ven la importancia del carácter? Porque los protege a ustedes y es central, es vital, porque claro, nosotros estamos llamados a mostrarle al mundo, la imagen de Dios, el carácter de Dios. Algunas personas me han dicho con respecto a esto del servicio, o me han insinuado, pastor, yo no sirvo porque usted sabe cómo soy yo. Entonces, como usted sabe cómo soy yo, en otras palabras, que yo no me aguanto un cólico, que yo digo las cosas como me vienen a la mente. Como usted sabe cómo soy yo, entonces yo por eso no sirvo. Y mejor así, pastor, yo mejor vengo, me siento y me voy, porque es que yo no sirvo para eso. Y el comentario implica lo siguiente: yo prefiero no servir que rendirme a Dios para que mi carácter sea transformado y yo entonces poder servir. No, que Dios trabaje en mi carácter, qué pereza. No, yo prefiero quedarme así. Entonces, pastor, yo por eso prefiero no servir, porque usted sabe cómo soy yo. Y no vemos, hermanos, que la invitación que nos hace el Señor al servicio es empujándonos e impulsándonos para que permitamos que el Señor haga su obra transformadora en nosotros. Ustedes saben que yo llegué acá a los 23 años. Ya va a cumplir 10 años en Londres en septiembre. Y uno a los 23, pues claro, o sea, yo venía con mi maleta, con teología, con muchas cosas. Pero me ha tocado ir creciendo en la comunidad a través de las situaciones que se van presentando. Y cosas que en el carácter de uno no están a hacer. Pero entonces yo que, Señor, tú me has llamado a ser fiel, esto no está en mi personalidad hacerlo, pero Señor, entonces ayúdame, equípame para yo poder hacerlo, y a través del servicio y de los desafíos que trae el servicio, el Señor nos va transformando para que seamos más como Cristo. Entonces el servicio es parte de nuestra santificación. Entonces hemos dicho hasta aquí que los diáconos sirven de múltiples formas, todas tienen el mismo valor, que servir es darse al otro por encima de mi propia comodidad. Pablo no da una lista específica de las funciones de los diáconos. Lo que sí sabemos es que el servicio que prestan le da apoyo al ministerio de la palabra, y por eso, como no hay suficiente claridad en cuanto a las funciones, cada iglesia tiene la libertad de decidir en qué responsabilidad le va a asignar
Los diáconos pueden ayudar en el cuidado de los más vulnerables, viudas, niños, madres cabeza de hogar, inmigrantes en situaciones particulares, adultos mayores, recoger la ofrenda, contarla, atender a las personas que llegan por primera vez, preparar los elementos de la cena, llevar los registros de asistencia, entregar volantes, ayudar en la planeación de conferencias, reuniones especiales. Como vemos, las posibilidades de servicio son amplias y todas necesarias. Y esto es importante porque el servicio alivia la crisis. Vimos en Hechos que había una situación y era que la iglesia estaba creciendo y en medio de ese crecimiento se presenta esta queja y murmuración que es resuelta gracias a los diáconos y eso permite que la iglesia siga en su trabajo de extensión y siga creciendo. Si Interlondres entrara en crisis en cualquier momento, ¿cómo estaríamos nosotros? Estamos hablando de que el servicio en tiempos de crisis, ¿cierto? ¿Cómo estaríamos nosotros posicionados aquí? Salen los que critican, los que abandonarían el barco, los que no harían nada y los que dirían, bueno, aquí estamos y vamos a servir. Esta pregunta de alguna manera nos lleva a otra pregunta y es, ¿entiendo yo lo que es la iglesia? Que la iglesia es una familia en donde pasan muchísimas cosas detrás del telón distinto a lo que ocurre el domingo en la reunión. Somos una familia. Es nuestra visión de la iglesia, yo voy a llegar a la iglesia, voy a escuchar la palabra y me voy. O es la visión, yo entiendo que el Señor a mí me ha equipado con dones, que el Señor me ha llamado para que sea parte de su pueblo y en la capacidad que yo pueda, yo voy a servir para que el reino de Dios pueda avanzar. Hermanos, nuestra ayuda y nuestras manos disponibles hacen la diferencia. Esta comunidad aquí en Stratford y la comunidad en Stockwell se han levantado desde cero gracias al trabajo, de Dios que ha estado en medio de nosotros edificando su iglesia principalmente, pero gracias al trabajo comprometido de sus miembros. Y por eso nosotros, yo quiero darle gracias públicamente a todas las personas que están sirviendo dentro de la comunidad, personas que de manera desinteresada y voluntaria nos ayudan para que la iglesia pueda seguir avanzando. Darle las gracias, por ejemplo, a Hobart. Siempre que venimos encontramos todo aquí ya listo, pero ellos llegan a las 8:30 de la mañana para que todo esté organizado. Y Hobart ha hecho eso por 5 o 6 años, no sé por cuánto, pero muchos años. Sin queja, sin lamento, con un corazón generoso, voluntario. Así es que la iglesia avanza, con personas que están dispuestas a decir, aquí estoy yo para poder servir. Los diáconos dinamizan la vida de la iglesia. Tras bambalinas son como salvavidas que nos rescatan de las emergencias, muchas de ellas desconocidas por el resto de la comunidad. Y quisiera terminar con lo siguiente, diciéndoles que Cristo es nuestro modelo de servicio, que no es el pastor, que no es eso, Cristo es nuestro modelo de servicio. En Filipenses 2 se nos dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo,
y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es nuestro modelo de servicio. ¿Por qué? Porque Él estuvo dispuesto a dejar sus privilegios. Nos dice aquí que se vació, se despojó de sus privilegios. Y toda persona que aspire a ser diácono va a tener que mirar a Jesús, va a tener que despojarse para poder servir. Pero también va a poner sus necesidades, nuestras necesidades, por encima de las propias, ¿cierto? El que sirve pone las necesidades de los demás por encima de las suyas. Vemos que Jesús sacrificó su propia vida para nuestro rescate y nuestra redención. A lo largo del ministerio de Jesús lo vemos dándose a otros, sanando, predicando, confrontando, animando, proveyendo. Y de hecho vemos nosotros que multiplicó los panes, pero no convirtió piedras en pan para saciar su propia hambre. Vemos que cogió fue el balde para lavar los pies de los discípulos. Poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Cuando la cosa se puso fea, Jesús sirvió. Y Jesús también entendía que todo lo que Él hacía era para cumplir la voluntad del Padre. Jesús no buscaba su propia gloria ni hacerse grande, sino que buscaba con el servicio la gloria del Padre y la extensión del reino. Otra vez, servir nos hace a nosotros vulnerables, pero eso es parte de lo que el Señor nos invita a hacer, porque al hacerlo somos transformados. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, cuando queramos servir hay que imitar a Jesús. Y si sentimos que nuestro carácter necesita ser trabajado, también debemos mirarlo a Él. Su carácter humilde, entregado, desafía nuestro egoísmo y el deseo de ser servidos todo el tiempo. Cuando contemplamos a Jesús entendemos por qué en ocasiones ponemos en pausa nuestras propias necesidades para darle play a las necesidades de otras personas. Las personas que sirven, hermanos, tenemos que orar por ellos. Oren por los líderes de equipo, los diáconos, oren por nosotros. Necesitamos sus oraciones, porque nos estamos dando a otros, nos despojamos del tiempo, incluso de dinero, por amor a los demás. Y en medio de todas estas cosas surgen tensiones. Oren por nuestros matrimonios, los que estamos sirviendo. Porque otra vez estamos en medio de una guerra y nosotros somos blanco de todo esto para la destrucción de la iglesia. Hermanos, si un pastor o un diácono cae, otros caerán con él. Si un pastor o un diácono se le corre la teja, ¿sí entienden toda la expresión se le corre la teja? No. No, los ecuatorianos me dicen que no. O sea, se vuelven locos, sí, se vuelven locos y se enloquecen. Se le va la pinza. Si un pastor o un diácono se desvía de la fe, eso va a desviar a otros. Oremos para que el Señor a nosotros nos sustente y nos sostenga. Hermanos, crezcamos en carácter, amor, pasión por el servicio, para que la iglesia sea edificada. Y mi oración por ustedes, aquí hay mucho potencial en el Señor. Dios ha dado dones, Dios ha dado experiencias de dolor. Porque otra vez, eso es algo que me gusta aclararlo. Dios no solamente nos capacita a través de los dones que nos da, también nos capacita a través de las experiencias de dolor que vivimos. Porque eso nos permite conectar con otras personas. Y lo que yo quiero que entendamos es que nuestro ensimismamiento afecta el cumplimiento de la misión de Dios. ¿Por qué? Porque es todos juntos.
con los dones que Dios nos ha dado, con las particularidades que tenemos, que podemos extender el mensaje del Evangelio aquí en la tierra. Entonces, hermanos, este era el corto mensaje que tenía para nosotros hoy. Es un llamado al servicio. Toda familia sale adelante a través del servicio. Y hoy que estamos pensando en las madres, creo que son un ícono de servicio, ¿no? Siempre están sirviendo a su familia, siempre están atentos a su familia, porque es la manera en la que la familia avanza a través del servicio. Y eso no es distinto en la iglesia. Es a través del servicio del pueblo de Dios que la familia crece y que la familia avanza. Vamos a orar, dándole gracias al Señor por su palabra. Te damos gracias, Señor, por la sabiduría que hay en tu palabra, que nos ayuda como comunidad a entender por qué hacemos lo que hacemos. Yo quiero pedirte, Señor, que sea tu Espíritu despertando en nosotros ese deseo de servir. Servirte a ti a través del servicio a los demás. Tú nos has dado mucho. Y nosotros tenemos que ser administradores de eso que tú nos has dado. Tú nos has pasado por situaciones y por circunstancias, Señor, y ahí hemos conocido tu carácter y hemos entendido tu voluntad para que nosotros también a través de tu palabra podamos conectar y podamos ser aliento a otras personas. Señor, tú nos has llamado como comunidad para ser parte de este ministerio. Gracias por lo que has hecho con nosotros hasta ahora. Yo oro, Señor, por las personas que sirven y que de manera sacrificada comprometen su tiempo para que tu obra pueda avanzar, y queremos darte gracias por ellos. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas, porque muchos de ellos no son remunerados por la iglesia, pero hacen esto por amor a ti. Y queremos pedirle, Señor, que tú les bendigas en su servicio. Padre Celestial, somos tu pueblo, somos tu casa, somos tu familia. Y en medio de la iglesia hay necesidades. Guárdanos de la queja. Guárdanos de la murmuración. Porque ninguna de esas cosas nos encaminan hacia el cumplimiento de tu propósito. Y por eso oramos para que tú levantes personas dispuestas, para que así como esas viudas encontraron la respuesta a su necesidad en la misma comunidad, nosotros podamos ser la respuesta a la necesidad de nuestros hermanos. Y dice Hechos que los apóstoles se dedicaron a la oración y a la predicación, y por eso muchos otros creyeron en el Evangelio. Queremos ser una iglesia, Señor, que está con claridad en la predicación de tu palabra, pero que el corazón palpita en amor los unos por los otros. Señor, que vemos al hermano con necesidad y no hacemos como dice Santiago, le decimos, ay, que Dios te bendiga. Sino que Dios, el amor, la entrega que hemos visto en Cristo Jesús por nosotros, sea lo que nos impulse a servir y amar a nuestros hermanos. Y yo también, Señor, quiero orar porque sé que hay personas en la comunidad que están en estos momentos viviendo situaciones que los sobrepasan en términos de su tiempo, en términos de lo que emocionalmente pueden manejar. Y aunque desean servir, en estos momentos no pueden. Yo quiero pedirte, Señor, que les des paz en su corazón. Y quiero pedirte, Señor, que también como iglesia podamos acompañarles en esos momentos de crisis que están viviendo. Gracias, Señor, porque a veces nos permites temporadas de la vida en donde no somos atacados por tantas cosas, sino que experimentamos esa tranquilidad y esa paz. Pero, Señor, tú nos das esos tiempos de refrigerio y de paz, no para que nos hagamos una maratón en Netflix,
Ese tiempo de paz tú nos lo regalas para que podamos servir a otras personas en necesidad. Ayúdanos a ser mayordomos del tiempo. Guárdanos, Señor, de vivir nuestras vidas e invertir nuestro tiempo como lo hace la gente del mundo, que no tienen propósito ni misión. No, Señor, tú nos has entregado una misión, la proclamación del Evangelio y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.